El día de hoy nos compete hablar de la fisiopatología de la aterosclerosis, teniendo en cuenta que es una enfermedad muy prevalente a nivel mundial. Y digamos, para poder llegar hasta el punto de realizar un diagnóstico, por ejemplo, un síndrome coronario agudo o una enfermedad arterial oclusiva crónica, etcétera, tenemos que tener en consideración de cuál es su origen y por qué se origina. Y para poder hablar de, digamos, de aterosclerosis, tenemos que identificar, digamos, cuatro definiciones grandes y, digamos, diferenciarlas de las mismas. Vamos a ver que la arteriosclerosis es una inflamación de la pared per se. La aterosclerosis es la formación de la placa ateromatosa. La arteriolosclerosis es un aumento en la resistencia vascular periférica de las arteriolas y la esclerosis de Monkeberg es una calcificación de la capa media, de las cuales algunas pueden tener ciertas, digamos, ciertos comportamientos que pueden ser parecidos, inclusive algo de fisiopatología parecida, pero en general van a ser entidades que van a ser diferentes per se. Cuando hablamos de aterosclerosis y por qué la importancia de la misma, vamos a ver que en general eso es un registro que es, digamos, actualizado digamos, de Norteamérica, donde evidenciamos que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de mortalidad a nivel mundial, seguido por cáncer y luego de COVID-19 después de la pandemia vivida. Y la aterosclerosis per se es responsable de 2/3 de la enfermedad cardiovascular, teniendo en cuenta que la fisiopatología y la condición, y es una condición patológica clave en entidades como el infarto agudo del miocardio, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica. Y es muy llamativo porque persiste, digamos, el mayor aumento de mortalidad en países donde hay bajos o medianos ingresos y es una patología que ha acompañado a la humanidad desde el principio de la historia. Cuando empezamos a hablar y, digamos, a reconocer los diferentes factores de riesgo que vamos a tener en cuenta, antes de hablar de los factores de riesgo, vamos a ver la ontogenia del metabolismo de los lípidos. Y la ontogenia del metabolismo de los lípidos nos tenemos que, digamos, que ir y meter, digamos, a la vía intrauterina cuando en general el lipidoma de digamos, de los fetos y digamos de la vía intrauterina es muy parecido al de la madre, pero luego del nacimiento puede haber, digamos, ciertos cambios y estos cambios van a depender mucho de la alimentación, digamos, de la genética y de los cambios medioambientales de los cuales el bebé vaya a ser, digamos, sometido como tal. Y en general, no olvidar que el colesterol, en este caso el LDL, es necesario para el desarrollo de diferentes funciones a nivel endocrina y metabólica del individuo, teniendo en cuenta que el colesterol es fundamental para la producción hormonal, además para, digamos, la conformación de la membrana lipídica de las diferentes células y para, digamos, digamos, para otro tipo de funciones, pero no olvidar que el colesterol es esencial para, digamos, para el desarrollo del organismo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando evaluamos, digamos, la evolución de la aterosclerosis y cómo es el impacto de la misma y cuando queremos, digamos, determinar desde qué punto digamos, el colesterol y el LDL pueden ser dañinos, vamos a ver que diferentes registros, por ejemplo, este que les traigo acá, donde intentaron, digamos, coger el porcentaje de superficie de área involucrada en diferentes estructuras o segmentos vasculares, ¿qué es lo que encontraron? Que desde los 15 años los pacientes empiezan a tener estriación de la grasa. Entonces la estriación de la grasa no solamente es un fenómeno que antes, como previamente lo escribían, era para mayores de 40 años, sino que la estriación de la grasa va a ser, digamos, derivada inclusive desde el nacimiento y a medida que van pasando los años, encontramos que esta estriación de la grasa puede perpetuarse y puede volverse y puede, digamos, generar mucho mayor compromiso a nivel arterial. Por lo tanto, esto va a estar, digamos, dependiente de muchos factores. Por ejemplo, factores genéticos per se como tal, factores del medio ambiente intrauterino y además factores del medio ambiente en general como tal. Otros factores de riesgo que vamos a empezar a evaluar o que se evalúan en los pacientes con aterosclerosis, tener en cuenta que hay factores modificables y factores no modificables. Dentro de los factores no modificables está la edad, el sexo masculino y una historia familiar de aterosclerosis prematura.
Dentro de los factores modificables vamos a ver, digamos, comorbilidades como dislipidemias, la diabetes, la hipertensión arterial, el consumo del cigarrillo, la obesidad y el sedentarismo. Y hay unos factores que, digamos, en las últimas dos décadas han tomado una fuerza mucho mayor en el estudio de la aterosclerosis, que son, por ejemplo, la proteína C reactiva de alta sensibilidad, la lipoproteína A, la hipertrigliceridemia e inclusive la contaminación ambiental. No olvidar algo muy importante que son los factores socioeconómicos, como por ejemplo el alcohol, el estatus socioeconómico y la condición psicosocial del paciente. En general, por ejemplo, trastornos como ansiedad y depresión, que pueden estar asociados tanto per se por la enfermedad como por los medicamentos que pueden perpetuar un estado aterosclerótico. Entonces, para poder hablar de la aterosclerosis, tenemos que tener en cuenta el componente arterial y el componente arterial va a tener, digamos, o va a estar dividido en tres grandes capas. Una que es la túnica íntima, que la túnica íntima es la que va a estar en contacto con todo lo que es el componente vascular y el componente, digamos, del torrente sanguíneo. Y la túnica íntima va a estar compuesta principalmente por las células endoteliales. Cuando hablamos de la túnica media va a estar compuesta por las células del músculo liso y, digamos, de algo de matriz extracelular. Y la túnica adventicia va a estar, digamos, o va a estar compuesta o va a contener los vasos pequeños o la vasa vasorum que va a irrigar, digamos, como el vaso arterial como tal. Dentro del endotelio y la capa íntima va a haber un espacio que es el espacio subendotelial que va a ser, digamos, fundamental a la hora de evaluar la fisiopatología de la aterosclerosis. Entonces, cuando empezamos a ver el endotelio, no olvidar que el endotelio es una monocapa heterogénea que va a estar formada, digamos, por células endoteliales y estas células endoteliales lo que van a contener es el glucocálix. Y el glucocálix también va a estar conformado por dos grandes estructuras que son las glicoproteínas y los proteoglucanos que van a tener, digamos, contacto con diferentes moléculas del torrente sanguíneo, por ejemplo, la antitrombina 3, el ácido hialurónico. Pero ¿cuáles son las funciones del glucocálix como tal? Vamos a ver que dentro de las funciones grandes que tiene el glucocálix es que es un potente inactivador de proteasas procoagulantes, como por ejemplo la trombina. Va a tener unas proteínas anticoagulantes que van a bloquear las funciones de los factores 7 y 10. Además de eso, va a estar implicado en la degradación de las diferentes moléculas de colesterol, en este caso el LDL, y va a tener, digamos, unas sustancias que pueden ser estimulantes de la angiogénesis y además de eso, de diferentes factores de crecimiento que van a ayudar tanto a la proliferación endotelial y, digamos, como digamos, al mantenimiento del endotelio como tal. Entonces, el endotelio va a tener, digamos, digamos, o es el encargado de percibir todos los cambios o todo que ocurran en el torrente sanguíneo y como tal, estos cambios van a generar que la pared vascular o la pared arterial modifiquen diferentes funciones fisiológicas. En este caso, por ejemplo, que regulen la homeostasis, además de eso, que regulen el tono vascular y la integridad como tal. Aparte de esto, estos cambios hemodinámicos de la homeostasis se ha demostrado que, digamos, están muy implicados tanto en el desarrollo como en la progresión de la enfermedad aterosclerótica. Y para poder entender esto, digamos, vamos a ir a la siguiente gráfica, a la siguiente diapositiva, perdón, donde encontramos y donde vemos un segmento arterial sano. Espera, ya le señalo acá. Vamos a ver un segmento arterial sano, ¿cierto? Donde el segmento arterial sano per se va a tener un flujo laminar y este flujo laminar lo que va a favorecer es que haya, digamos, un esfuerzo cortante de la pared. ¿Y esto para qué? Para evitar que los componentes digamos, del intravasculares tengan mucho contacto con, digamos, con el endotelio como tal. Pero cuando en las diferentes áreas donde va a haber una alteración en el radio, principalmente en las bifurcaciones, este flujo laminar va a presentar una alteración y va a disminuir ese esfuerzo cortante como tal y por lo tanto va a favorecer que las sustancias intravasculares tengan más contacto con el endotelio. En este caso vamos a ver el ejemplo del LDL.
y esa, digamos, como el flujo laminar se vuelva turbulento y por lo tanto, ¿cuál va a ser el efecto de las células endoteliales? Van a generar un cambio en su morfología y van a intentar conservar ese flujo laminar que digamos que no va, digamos, no va a lograr el objetivo como tal, pero va a dañar su estructura como tal y va a generar un daño o una disfunción endotelial, por lo tanto, va a favorecer la migración de las células, en este caso monocitos y macrófagos a nivel de la íntima. Además de eso, va a favorecer el ingreso de las diferentes sustancias, por ejemplo el LDL, y la migración de la capa media a la capa íntima de las células musculares lisas, y ahorita vamos a ver un poco de lo mismo, vamos a explicarlo, digamos, como un poco a fondo, pero esto va a generar, digamos, como un cambio o una disfunción del endotelio. Y la disfunción del endotelio se va a acompañar de una retención de esas moléculas de LDL como tal, y esas moléculas de LDL van a pasar, digamos, el espacio subendotelial y luego a la íntima, que estas van a ser reconocidas por diferentes componentes celulares, principalmente los macrófagos, y además de eso los monocitos que se van a diferenciar en macrófagos. Y lo que va a generar es que estos macrófagos hagan una fagocitosis del LDL y generen, digamos, una liberación de diferentes sustancias proinflamatorias que van a favorecer tanto la quimiotaxis de células endoteliales como de las células de la íntima, y van a cambiar, digamos, y van a alterar la función del endotelio como tal. Entonces, ¿qué van a favorecer? Que haya una vasoconstricción, que haya una infiltración lipídica, que haya una adhesión leucocitaria, que haya una activación plaquetaria y un estrés oxidativo, y por lo tanto, cuando se me empieza este cúmulo de células a nivel de la íntima, me van a generar la lesión que ya previamente mencionamos, que es la estría grasa. Hablando propiamente del LDL, aunque tradicionalmente se ha aceptado que el paso del LDL a través del endotelio es por difusión simple, también se ha visto diferentes mecanismos que es digamos, por una difusión o por un mecanismo que es paracelular, o sea, digamos, de célula endotelial a célula endotelial, pero hay otro mecanismo que se ha descrito que es la transitosis, y la transitosis se define como el paso de una molécula de un espacio extracelular a otro espacio extracelular, que va a estar mediada por, digamos, por vacuolización o por vacuolas. En este caso, van a haber en el endotelio dos receptores grandes a tener en consideración, uno que es el receptor Scavenger tipo B1 y el otro es el receptor de activina tipo A1 o ALK1, que estos dos receptores van a estar, digamos, ligados a esa unión de las partículas del LDL, van a vacuolizarla y por lo tanto lo que van a hacer es que lo van a externalizar a nivel de la íntima. Y esta vacuolización se va a dar por medio de ¿quién? De unas partículas que se llaman las caveolinas, en este caso la tipo 1, y han habido estudios de los cuales estudian los ateromas de la aorta y han evidenciado que las caveolinas tipo 1 son las que han estado mucho más elevadas en este tipo de tejido ateromatoso de la aorta. Entonces, ya cuando la partícula del LDL se encuentra en la íntima, lo que va a favorecer es que haya una oxidación de la misma, ya que se genera un ambiente, un estrés oxidativo, por lo tanto va a perpetuar un estado proinflamatorio, y esta oxidación del LDL lo que va a generar es que haya un cambio conformacional de la misma digamos y de las moléculas que la conforman, por lo tanto va a haber una modificación de la ApoB100, y además de esto, todo esto va a perpetuar que haya mayor expresión de los scavenger y además de la LK1, y que haya mayor captación de moléculas del LDL a nivel endotelial. Posterior a esto, vemos que las células inflamatorias que se encuentran a nivel de la íntima y además del endotelio, en este caso los macrófagos, generen una fagocitosis del LDL y por lo tanto pasen a llamarse células espumosas. ¿Y cuál es la función? O digamos, cuál es digamos, como el mecanismo de que las células espumosas sean tan importantes en el ateroma, porque puede tomar
Perdón, profe, no sé qué le habrá pasado al audio. Entonces, estábamos en las células espumosas de las cuales van a tener o van a ser, digamos, unas células fundamentales en la fisiopatología del ateroma, ya que puede tomar dos rumbos. Uno, que genere liberación de citoquinas proinflamatorias y de quimiosinas que generen mayor atracción y mayor, digamos, reclutamiento celular desde el endotelio, pero también estas células, digamos, o estas vacuolas que tienen el LDL en su interior, va a generar autólisis de los macrófagos, perpetuando una apoptosis, y esto es lo que va a generar inicialmente las células esponjosas como el core lipídico, pero cuando ya hay esa apoptosis como tal de las células inflamatorias, se me va a generar el core necrótico, que ahorita lo vamos a ver un poco más a fondo. Otra de las vías que va a estar muy, digamos, a favor o que me va a favorecer la formación de la aterosclerosis es la vía del óxido nítrico. Y la vía del óxido nítrico, no olvidar que el rol fisiológico del óxido nítrico va, digamos, va a estar principalmente en el endotelio. Y el óxido nítrico, ¿de dónde se forma? A partir de la L-arginina por la óxido nítrico sintasa que se encuentra en el endotelio. Va a haber una producción del óxido nítrico y por lo tanto va a tener efectos cardiovasculares, dentro de esos disminución de la agregabilidad plaquetaria, disminución de la oxidación y disminución de la inflamación, aumento o generar vasorelajación y aumento de la angiogénesis como tal, por lo tanto una homeostasis endotelial. Pero también va a tener efectos metabólicos, ¿cuáles son? Aumento de la secreción de insulina, por lo tanto, un aclaramiento de la insulina a nivel sérica, disminución de los triglicéridos, aumento de la eficiencia mitocondrial y, por lo tanto, disminución del estrés oxidativo. Pero en un paciente que tiene factores de riesgo cardiovasculares, en este caso, hiperlipidemia, hipertensión, diabetes o inclusive el tabaco, estos estados van a favorecer estados proinflamatorios y por lo tanto va a haber un aumento en el NF-kappa beta, y este NF-kappa beta bloquea, digamos, la óxido nítrico sintasa, por lo tanto, una disminución de la producción del óxido nítrico, y me va a generar todos los efectos contrarios de los efectos ateroprotectores que tiene el óxido nítrico. Entonces, aumento de la agregabilidad plaquetaria, aumento de la oxidación, de la inflamación y, por lo tanto, una disfunción endotelial, pero también va a tener los efectos metabólicos que van a ser una disminución del aclaramiento de la glucosa, un aumento de los triglicéridos y un aumento del estrés oxidativo, que todo esto lo que me va a generar es una disfunción endotelial y que se perpetúe a lo largo del tiempo. Cuando miramos, luego de que se forma el core lipídico, que ya vimos que los macrófagos, las células inflamatorias, liberan diferentes quimiosinas para generar ese reclutamiento celular. En general, el reclutamiento celular puede resumirse en 4 pasos grandes, que son el rodamiento, la adhesión, la activación y la transmigración de los leucocitos, en este caso de los monocitos y macrófagos. Entonces, cuando empezamos a hablar, digamos, del primer paso, que es el rodamiento y la activación, encontramos que en el endotelio se empiezan a expresar diferentes receptores, en este caso selectinas. La principal selectina que va a estar, digamos, asociada en este fenómeno es la P-selectina, y lo que va a generar es que digamos, las células, en este caso los monocitos y los macrófagos, generen un rodamiento en el endotelio, ya que ese P empieza a pegar a los receptores de los macrófagos. Luego de esto se van a expresar unas moléculas de adhesión que son el ICAM y el BCAM1, las cuales van a permitir que se adhieran todavía más estas células al endotelio, y van a haber una liberación de diferentes quimiosinas, como son las CXCL1, CXCL2, CXCL4 y CCL5, las cuales van a generar esa activación y empiezan a hacer la diferenciación de monocitos a macrófagos. Posterior a esto va a haber, digamos, este fenómeno donde va a ocurrir esa transmigración de la célula a nivel del endotelio para ingresarlo a la íntima por medio de un receptor que se llama el MCP1, que va a permitir que la célula adherida al endotelio ingrese a la íntima como tal. Y cuáles son los, digamos, como los caminos que puede tomar esa célula, en este caso el macrófago en la íntima. Puede, digamos, tener dos vías. Uno, que sea la vía M1 o que sea la vía
procoagulante o proinflamatoria, y la vía M2 que sea la vía antiinflamatoria como tal. ¿Y esto de qué va a depender? Del comportamiento, digamos, de las diferentes quimiosinas que se expresen en la íntima. Entonces, si el macrófago toma la vía del M1, ¿qué es lo que va a favorecer? Que haya un estado proinflamatorio, procoagulante, por lo tanto haya liberación de diferentes metaloproteinasas desde los macrófagos y por lo tanto haya una degradación del, digamos, del componente del colágeno y tiene mucho más riesgo de ruptura de la placa aterosclerótica. Pero si, digamos, el macrófago toma la vía del M2, lo que va a favorecer es tanto haya una diferenciación de esos macrófagos a osteoblastos y por lo tanto haya una calcificación y de, digamos, de la capa fibrosa y por lo tanto haya mayor estabilidad de la misma y además de eso va a generar un aumento en o un incremento en la producción del colágeno y estabilización de la placa como tal. Todavía nos faltan, digamos, muchas vías de reconocimiento de este tipo de fenotipos como tal, pero están en investigaciones para determinar si existen medicamentos que puedan favorecer la diferenciación hacia un fenotipo o hacia otro. Cuando miramos, luego de que se forma el core lipídico, como ya habíamos mencionado previamente, existe una migración de las células musculares lisas desde la íntima hacia, desde la media, perdón, hacia la íntima, y las células musculares lisas tienen un papel fundamental a la hora de o de consolidar la placa. En cómo la va a consolidar, va a generar un aumento del factor de crecimiento transformante beta y por lo tanto un aumento de la matriz extracelular que va a favorecer que el colágeno se deposite a nivel, a nivel del core lipídico y se estabilice la placa, o sea, que la placa no siga creciendo, pero también puede tener, digamos, otras funciones dependiendo de lo que se genere, que es que genere una metaplasia de la célula y se forme una célula que se llama macrófago-like, y ese macrófago-like va a tener la misma función de un macrófago en la íntima cuando se encuentra alterado, que es la fagocitosis de la LLE oxidada y por lo tanto mayor formación del core lipídico como tal. Entonces, hasta ahora que tenemos que mi paciente, o digamos en general, cuando el paciente empieza a formar una placa aterosclerótica, se va a formar o una placa estable o que haya una progresión, y esta progresión puede ser debida a que se genere un fenómeno trombótico o una trombosis o que haya una estenosis del vaso como tal. ¿Y eso cómo se puede ver reflejado en este caso? Por ejemplo, la trombosis. Vamos a ver que los fenómenos trombóticos derivados de las placas ateroscleróticas van a ser por ruptura de la capa fibrótica, y eso tiene que ver mucho porque el contenido inflamatorio, el core lipídico, va a tener contacto con el lumen, y cuando tiene contacto con el lumen principalmente va a tener, va a generar, digamos, como una liberación del factor tisular, y además va a tener liberación del factor tisular y va a tener más contacto, por lo tanto se va a formar un trombo rico en fibrina y va a haber mayor compromiso por los macrófagos que se encuentran en el core lipídico, a diferencia de las erosiones superficiales que, como vemos, hay digamos, a una capa gruesa fibrótica, pero hay una erosión por alguna alteración, sea en la anoxa mecánica, por hipertensión, que hayan fuerzas de cizallamiento que hay en el endotelio o por cualquier injuria que genera una liberación, pero en este caso es una expresión del colágeno, se forma un coágulo, en este caso es un coágulo blanco porque va a ser rico en plaquetas principalmente, y este fenómeno, digamos, trombótico no va a ser tan, digamos, tan severo como el que se genera en la ruptura como tal, pero también pueden generar rupturas de las placas, como ya vimos previamente, que los macrófagos pueden generar, digamos, acúmulos de calcio en estas placas y por lo tanto que se genere el trombo, o inclusive puede haber hemorragias intraplaca, que esto en general puede ser evidenciado en diferentes estudios como tal, y esto puede estar asociado con mayor riesgo aterogénico. Digamos, de mirar el comportamiento de lo que es la aterogénesis, vamos a ver que
¿Cómo puede ser esto, digamos, representado a la hora de evaluar la clínica de un paciente con enfermedad aterosclerótica? Vamos a ver que en general, en sus estadios iniciales, inclusive en su progresión de la misma enfermedad, va a ser asintomático. Entonces, vemos, por ejemplo, cuando se genera la estría grasa, inclusive cuando se genera la formación de la placa aterosclerótica, cuando hay una obstrucción menos del 50%, la mayoría de las veces va a ser asintomático, pero cuando se genera el fenómeno estenótico o trombótico, puede dar diferentes manifestaciones. Entonces, cuando hay una progresión de la misma, podemos ver entidades como, o patologías como enfermedad arterial oclusiva crónica o el síndrome coronario crónico, pero cuando hay fenómenos, en este caso, que se rompa una placa y se genera un fenómeno trombótico con una obstrucción aguda y una obstrucción aguda del lumen, que podemos tener en cuenta o que podemos, digamos, evidenciar una isquemia aguda de la extremidad, un síndrome coronario agudo o un accidente cerebrovascular, un accidente isquémico transitorio. Y por lo mencionado previamente, digamos, tradicionalmente se creía que la aterosclerosis era un fenómeno local, pero hemos visto, digamos, por el fenómeno fisiopatológico, que no solamente se va a generar un fenómeno únicamente de estenosis, sino que es un estado inflamatorio y ese estado inflamatorio puede generalizarse. Entonces, la aterosclerosis se puede considerar como un estado inflamatorio sistémico. Además de eso, cuando yo tengo un compromiso digamos, ya tengo un fenómeno aterosclerótico en un segmento vascular, probablemente yo ya esté frente a un segmento o a un compromiso de otros lechos vasculares. Por lo tanto, esto se vuelve una enfermedad sistémica a tener en consideración en este tipo de pacientes. Y cuando se han evaluado las diferentes intervenciones, esto va a variar mucho dependiendo si es intervención primaria o prevención primaria y prevención secundaria, ya que van a variar dependiendo de los medicamentos como tal, pero en general las medidas no farmacológicas como son la dieta, el ejercicio y los cambios de estilo de vida saludable parece que tienen un impacto muy importante tanto en la progresión como en la estabilidad de la placa y debería, digamos, ser un punto fundamental a la hora, digamos, de yo tener un paciente con aterosclerosis y empezar el tratamiento como tal, pero dependiendo de las comorbilidades de mi paciente, si mi paciente tiene dislipidemia, yo debería ordenar, digamos, las estatinas y dependiendo de los objetivos de la misma, determinar cuánto es la reducción. Los inhibidores de PCSK9 también están asociados de eso, pero digamos, eso es otro tema aparte. Además, como vimos que es un fenómeno inflamatorio, se han estudiado diferentes medicamentos como por ejemplo la colchicina y los inhibidores de los antagonistas de la interleuquina 1B como son la anakinra, de los cuales se ha evidenciado ese riesgo residual inflamatorio que va a estar asociado con progresión de la enfermedad aterosclerótica como tal y digamos hasta el momento todavía hay ciertos estudios de los cuales pueden digamos que nos orienten sobre digamos la utilización de los mismos, pero todavía le falta mucho más peso a la evidencia. Y van a haber otras terapias como son, digamos, los terapias contra el anti-CD31 y terapias epigenéticas de las cuales están en estudio y por lo tanto, digamos, todavía nos falta mucha más evidencia para determinar y recomendarlas en este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener? La aterosclerosis abarca también otros lechos arteriales, además de las arterias coronarianas como antes se creía. Es una enfermedad sistémica, difusa y dinámica. Más allá de los factores de riesgo tradicionales, ahora se reconocen factores de riesgo emergentes como son la inflamación, que es el riesgo residual inflamatorio, tanto las células de la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa van a modular la heterogénesis como la acabamos de ver y además esto involucra un enfoque en un estado metabólico global de los individuos y se extiende más allá de los factores de riesgo tradicionales como desencadenantes de la heterogénesis y es un campo de mucho interés en investigación actual del cual todavía digamos tenemos muchos baches y estamos reconociendo cada vez más moléculas las cuales en un futuro podríamos tener nuevas intervenciones que nos puedan cambiar el rumbo de la enfermedad. Muchas gracias. Algo que me gusta mucho a mí es lo conciso, porque lo conciso da mucha claridad y lo felicito, doctor, por la revisión. Concisa, clara y explicativa. Sí, de esto de la aterosclerosis, creo que todavía falta mucha tela por cortar, me parece interesantísimo todas estas teorías que hay al respecto. Algo que nosotros hemos visto, pero que obviamente no es una observación, es que los pacientes con enfermedad arterial periférica
En la evaluación, cuando el paciente no ha fumado, no es tan frecuente encontrar la enfermedad arterial periférica en los pacientes no fumadores y que pueden tener hipercolesterolemia o dislipidemia. Eso para mí todavía es algo que todavía no se ha podido determinar. Diferente mira al paciente que tiene enfermedad coronaria o enfermedad cerebrovascular isquémica, que estos pacientes están muy asociados a las dislipidemias. Entonces, es algo que yo todavía no he podido como encontrar, y me gusta leer sobre esto, a ver qué más cositas puede encontrar uno al respecto. Hace muchos años, un alumno del doctor Foster, creo, pero una conferencia muy interesante sobre la participación de los glóbulos rojos, y entre ellos no me acuerdo una de las de los factores que había al respecto, que también decía que había que ponerlo en el contexto de la fisiopatología de la aterosclerosis. No me acuerdo en este momento que era la no sé qué 2, algo así, de los glóbulos rojos. O sea que, como usted decía ahora, no solamente son los glóbulos blancos y todo ese montón de citoquinas y cosas que participan, sino que todavía desconocemos mucho con respecto a la aterosclerosis, pero me pareció, vuelvo y le digo, doctor, muy clara la presentación suya. Y obviamente eso nos da pie a seguir pensando en esto y que hay que no quedarnos con lo que aprendimos hace 10 años, no todos los días nos toca estar como actualizados en estos temas, pero me parece muy interesante seguir pensando en esto. José, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días para todos. Por allá en 1905 decía William Osler que las grandes tragedias de la vida son en gran medida de origen arterial. Yo creo que tú resumiste de una manera clara y concisa la fisiopatología de la enfermedad aterosclerótica, que representa el gran grueso, ¿cierto?, de la causa de los problemas vasculares que nosotros vemos. Un mensaje grande que quiero dejar para ti y que es una visión que nosotros debemos tener como internistas vasculares es entender que la enfermedad aterosclerótica es una enfermedad sistémica. Por ejemplo, pacientes que tienen lesiones significativas mayor del 70% en la carótida tienen una probabilidad de hasta el 66% de tener enfermedad coronaria, ¿cierto? Y un 23% de enfermedad arterial periférica. Cuando tenemos un paciente con enfermedad arterial periférica que le diagnosticas, ese paciente tiene un 70% probabilidad de enfermedad coronaria. Entonces, mira que para nosotros como vasculares es muy importante no solamente tenerlo claro nosotros, sino promover ese enfoque sistémico y de esa manera invitar de pronto más a los médicos de cualquier nivel de atención a que busquemos más la enfermedad aterosclerótica en los miembros, en las extremidades, digamos que siempre nos enseñan a buscar mucha enfermedad coronaria, a buscar lesiones carotidias, pero mira que nosotros debemos enfocarnos en hacer una búsqueda más exhaustiva a los pacientes que tengan enfermedad aterosclerótica de los miembros inferiores, y de esta manera podemos predecir que es un paciente que tiene un factor de riesgo cardiovascular independiente para tener compromiso importante en otros lechos y que puede llevarlo a eventos cardiovasculares mayores. Entonces, por mi parte, pues te felicito por la manera como enfocaste el tema y quería dejar ese mensaje grande. José, y complementando lo que dice Rafa, te vas a dar cuenta que el paciente que tiene enfermedad arterial oclusiva crónica, sea en fase asintomática o sea en fase claudicante, el paciente llega al consultorio es por el temor que tiene el paciente es que le corten la extremidad. Incluso muchas veces también el temor del médico. Y eso es lo que más raramente pasa. O sea, cuando tú veas un paciente con enfermedad arterial periférica, no tienes que preocuparte tanto por eso, porque solamente el 1% de los pacientes llegan a isquemia amenazante de la extremidad. Lo que tú tienes que preocuparte es por el riesgo de muerte cardiovascular, porque en 5 años, 1 de cada 3 pacienticos de esos va a tener un infarto de miocardio, cerebrovascular o una muerte de origen cardiovascular. Entonces, eso es como complementando lo que dice Rafa, de que esto es una enfermedad sistémica y que los pacienticos le tienen miedo
es al tema de la pierna, cuando lo que tienen que pensar es en lo que llamamos MACE, en los desenlaces duros cardiovasculares. Tengo una pregunta. Basado pues en esta fisiopatología que tú acabas de presentar, ¿qué se está haciendo para disminuir el riesgo residual? Entendido que es el riesgo residual, tú lo mencionaste, es aquel paciente que tú le controlaste los factores de riesgo cardiovascular clásicos, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el tabaquismo, y a pesar de que tú tienes el paciente controlado en metas en todos estos temas, el paciente te sigue haciendo unos eventos vasculares arteriales. Entonces, ¿en qué va la investigación y cuáles son las medidas que se han encontrado para disminuir el riesgo residual en pacientes que ya se les ha controlado los factores de riesgo cardiovascular clásicos? Bueno, profe, digamos, eso todavía es un tema, es muy interesante, pues digamos, están advenimiento muchas, digamos, muchas de las teorías y muchas terapias. Entonces, dentro de qué le podríamos ofrecer, digamos, nosotros dentro de la parte vascular. Si yo ya tengo controlados los factores de riesgo, yo podría, digamos, si yo ya tengo una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, inclusive podríamos agregarle rivaroxaban del estudio COMPASS, que es uno de los estudios que nos ha demostrado que hay disminución del riesgo cardiovascular y de los desenlaces MACE cuando se le agrega una dosis baja de rivaroxaban con ASA, debido a que el rivaroxaban, cuando se ha, digamos, ha estudiado esos, digamos, como los fenómenos de cómo impactó en el estudio COMPASS, se dieron cuenta que el rivaroxaban parece que tiene un efecto pleiotrópico como tal de la placa. Entonces, pareciera que tiene un efecto protector arterial. Primero, entonces, serían las terapias a tener en cuenta. Dos, cuando evaluamos el riesgo inflamatorio residual, ya se mencionó previamente, pero digamos, hay varias terapias de las cuales ha intentado bloquear diferentes procesos proinflamatorios, por ejemplo, la colchicina. Entonces, la colchicina ha tenido diferentes estudios desde hace varios años donde se ha intentado impactar en cuanto a los desenlaces cardiovasculares. Todavía le falta más evidencia, pero parece, según el comportamiento, que en esos pacientes podrían beneficiarse. Además, digamos, medicamentos como la anakinra, el problema es que estos medicamentos tuvieron más riesgo de sepsis y de mortalidad inducida por sepsis. Entonces, son medicamentos de los cuales van a bloquear diferentes vías proinflamatorias, pero creo que todavía nos quedamos cortos en cuanto a cómo, digamos, cómo impactar el riesgo inflamatorio residual ahí, profe. No, y lo otro, que no se nos olvide la parte genética, que todavía, aunque se ha investigado mucho al respecto, todavía estamos en ciernes. Y lo otro es para complementar lo que decía Juan Carlos ahorita, el año, creo que 2006 o por los lados, hicimos un estudio que es el estudio Ágata, que es como complemento a todas estas cosas y para mirar lo que es la participación de todos los lechos, en el cual encontramos que los pacientes con enfermedad arterial periférica, si le hacíamos un estudio de carótidas, encontramos un porcentaje, creo que el 33% por esos lados, tenían problemas coronarios o problemas carotídeos. Por tanto, como ustedes lo dijeron ahora muy bien, pues no hay que repetirlo, no podemos dedicar solamente a que le duelen los pies, sino que estar muy, muy atentos sobre corazón y sobre el lecho cerebrovascular, y no olvidarnos también el lecho esplácnico, que por ahí vienen las mesentéricas y todo, que a veces también pueden estar comprometidas, que a veces se nos olvida eso. Yo creo que es como para complementar lo que revisó ahora el doctor Puerta, pero vuelvo y digo, ojalá los seminarios fuesen así, como ir al grano para tener tiempo de discutir, ¿verdad? Dejar que era un cuarto de hora para estas conversacioncitas, les comento. Bueno, no tengo más que agregar, me parece, les digo, muy bueno, estar atento a todas estas cositas.